¿Se dejaría usted operar por un cirujano que estudió la mitad de la carrera? ¿Podrá ganar un campeonato un equipo que solo juega, como se dice, chamuscas, cascaritas o picaditas? ¿Podrá usted pasar un examen de matemáticas sin estudiar previamente? Difícilmente. Repase la lista de personas que usted admira. Son expertos en algún área de trabajo por su expertaje manual, artístico o profesional. Pero ese expertaje o profesionalismo les ha tomado una vida perfeccionarlo. No son aficionados, no son improvisados. Y esto nos recuerda que hay cosas que no podemos hacer a medias. Nadie puede componer la mitad de una canción o comprar la mitad de un instrumento o adquirir la mitad de un vehículo. Usted no compra la mitad de un libro y no obedece las reglas a medias. Pensando en serio, no podemos ser padres a medias, no podemos ser esposos a medias, y menos podemos adorar a Dios a medias, porque la entrega total a estas tareas determina el resultado. El resultado del cirujano, del equipo, del sonido del instrumento depende de su perfección, de su práctica y de su forma cabal. Vivimos en una cultura de improvisación. El trabajo se espera que alguien más lo complete. Las lealtades están divididas. El afecto está siempre negociándose, cuando no repartiéndose. Las reglas de amor o de convivencia que nos creamos muchas veces fracasan. ¿Cómo se depende de Dios en una cultura de mediocridad e imperfección? ¿Cómo se cumple el propósito de Dios cuando hay 7 oficios y 14 crisis? ¿Cómo descubrir cuál es el oficio, la pasión y la entrega verdaderos? Dios sabe que tenemos necesidad de dirección para hacer las cosas bien. Por eso cuando Israel se hallaba camino a la tierra prometida, Él dio instrucciones al ser humano en medio de circunstancias difíciles, como las que usted vive ahora. El pueblo se hallaba en el desierto, en territorio neutral, en donde no hay Estado, ni ley, ni ideología. Ahí, al salir Israel de Egipto, él hizo un pacto con ellos y les entregó los 10 mandamientos. Su ley básica, su voluntad perfecta para vivir ante él, para vivir entre las naciones y para vivir con él y para el prójimo. Esa lección que demanda una entrega total se nos repite hoy. Vea lo que dice Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Si usted lee ese pasaje una y otra vez y está tratando de abstraer una lección de ahí, probablemente concluya que obedecemos totalmente a Dios para fundamentar el amor al prójimo. En primer lugar, en Éxodo 20, 1 al 17, leemos que obedecemos totalmente a Dios, versículos 1 al 11. Reconocemos quién es Dios, versículos 1 al 6. Mire, versículos 1 al 4 primero. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El texto empieza mencionando los dos nombres de Dios, Dios en el versículo 1 y Jehová en el versículo 2. El nombre de Dios se usa en el contexto más universal. Es el nombre de Dios que se utiliza en Génesis 1 más de 31 veces, Elohim. Él es el Dios de las naciones, de los cielos, de la tierra, del universo. Pero aquí se usa alternadamente con Jehová. Jehová es el nombre que se utiliza para hablar del Dios que hizo pacto con su pueblo. Él es el Dios que es fiel a su pueblo, que le bendice, que le auxilia. En tiempos en los que una tribu de nómadas sin gran liderazgo, sin gran futuro, sin leyes y sin tierra crecía en Egipto, no había seguridad para ellos. Estaban en una nación en la cual eran una minoría desprotegida y perseguida. Y ahí interviene Dios. ¿Cómo interviene? Se reveló a Moisés como un Dios que quiere cuidarlos, protegerlos y guiarlos. Dios le dijo a Moisés: dile a ese pueblo, yo soy el que soy. El Dios que eligió a Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el providente y amoroso yo soy, el que existe eternamente en sí mismo. El versículo 2 dice que les recuerda: yo soy Jehová, tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Es que Dios está por pedirles lealtad total. ¿Por qué? Porque Él creó a la nación. Hizo de un pueblo de esclavos un pueblo de gente libre y ahora les dará leyes
para que nadie esclavice a su hermano, para que nadie venga de fuera a esclavizarles, ni de afuera, ni de adentro. Estos mandamientos son un edicto real, el mandamiento de un rey. Se les conoce como 10 mandamientos porque la Biblia les llama así. En Éxodo 34:28 les llama literalmente las 10 palabras. Es la proclama de Dios en términos resumidos. ¿Por qué se considera estos mandamientos la base de toda moralidad pública? Bueno, estas primeras 4 órdenes que veremos aquí no son leyes nacionalistas, son principios universales aplicables a toda cultura, a toda raza. Veamos el primero. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y establece que el Dios verdadero no es caprichoso, inmoral, cuasi humano, como eran los dioses de las naciones paganas. ¿Por qué empieza con un no? Porque en ética, todo lo que no se prohíbe, se permite. Aquí se prohíbe tener otros dioses que eran traicioneros y vengativos. Mire la segunda orden. Dice, no te harás imagen. Las iglesias que veneran imágenes quieren hacer de esta parte de esta orden parte de la primera orden. Pero eso no es el espíritu de la ley. El propósito era alejar a los judíos de los dioses paganos y por eso se les prohíbe las imágenes. Los dioses tallados eran ficción, eran un total engaño. También dice, no te harás imagen de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra. Dios, que creó al hombre a su imagen y semejanza, le prohíbe al hombre creerse Dios. ¿Y cómo se cree Dios el hombre? Bueno, creando dioses a su imagen. Ahora, se le puede jugar la vuelta a la didáctica de esto diciendo que la imagen es para la enseñanza, hablando de la cultura de la imagen en los medios. Pero la veneración popular tan conocida ayer y hoy es la razón por la que precisamente se dio esta prohibición. Esa veneración está claramente prohibida en el versículo 5. No se puede venerar nada que no sea directamente al Dios que adoramos. Él se declara Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, el que no admite competencia. La expresión que visito la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación es una expresión importante. No significa que hoy vivamos bajo maldición alguna. La clave de todo esto se encuentra al final del versículo 5, de los que me aborrecen. Aborrecer aquí es un hebraísmo, no es odiar. Lo que está en juego es la prioridad de Dios en tu vida. Aborrecer significa que se tiene a Dios en un segundo o tercer plano. Y eso enseña a los hijos a ser indiferentes a Dios. La indiferencia a Dios se enseña de una generación a otra. Se pasa de padres a hijos. Por eso se habla de la maldad de los padres. Y la maldad de los padres es enseñar a los hijos a ser indiferentes a Dios. Así es como ella se traslada a los hijos en forma de desprecio a Dios. No dice aquí en qué consiste la visitación, en qué consiste el castigo de la maldad, pero ya en la conducta misma de los hijos hacia los padres, en la hostilidad entre los padres y los hijos, y entre hijos y padres hacia el resto de los hombres, ya ahí hay un castigo. En contraste con la indiferencia, ve que dice el versículo 6, hago misericordia a los que me aman. También dice, ¿cómo es que demostramos ese amor a Dios? La prioridad de Dios en nuestra vida la mostramos guardando sus mandamientos. Pero no solo recordamos y adoramos a Dios obedeciéndole, también respetamos la reputación de Dios. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano se hace cuando se jura, cuando se invoca sin sentido, cuando se le menciona en la iglesia sin tener el sentido de lo que estamos haciendo. Esto significa no tomar en serio la reputación de Dios, no estar consciente de quién es Él en las naciones, en el mundo, no reconocer ni su poder ni su grandeza como rey. Y es que a Dios, desde el ángulo que nosotros lo miremos, tenemos que verlo como algo sumamente grande, lleno de reputación, de gloria, de peso.
Dios dice, si no tienes la menor idea de con quién estás hablando, ni de quién estás hablando, no digas Dios mío, no digas por Dios, no digas mi Dios, no digas Dios te bendiga, porque eso es usar mi nombre sin sentido. Eso es jugar con mi nombre. Ahora, mire qué serio es esto, que incluso dice que Dios no dará por inocente a quien usa su nombre. Bueno, ahí está, en el texto. O sea, esto no es juego, no es una cosa que Dios toma a la ligera. ¿Qué quiere decir todo esto acerca de Dios? Bueno, que el Dios del pacto es un Dios serio. Con Dios no se puede jugar, decía un antiguo canto. Uno puede reír, puede gozar, puede disfrutar la vida con Dios. Lo que no se puede es burlarse de Dios, llamarle nombres a Dios, sobrenombres a Dios. No se puede hablar de Él como si fuera un cuate, porque Dios dice, no dará por inocente a quien usa su nombre en vano. No lo es. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Tampoco se puede ignorar a Dios, tampoco se debe mostrar indiferencia a Él, especialmente si eres padre. Pero además, repasamos las perfecciones de Dios. Mire versículos 8 al 11. ¿Y cómo repasamos las perfecciones de Dios? Acordándonos del día de reposo. ¿Qué sucede el día de reposo? El reposo no es descanso absoluto. El reposo no es cesación de actividades. El reposo es para celebrar las obras de Dios. Aquí hay dos obras concretas que el pueblo no debe olvidar. La primera se menciona en el versículo 2. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. La segunda está en los versículos 8 al 11. Es la creación. Dice el versículo 8, santificar ese día es separarlo, apartarlo para meditar en Dios. No solo las personas o las cosas son sagradas, también los tiempos, y se entregan a Dios cuando Él pide que los santifiquemos. Hay 6 días para hacer todo el trabajo, dice el versículo 9, todo el afán, todas las carreras, toda la presión, se permiten en 6 días. Pero dice el versículo 10, el séptimo día es de reposo. ¿Cuál es el propósito de esto? No olvidarnos de Dios. Porque nosotros queremos correr todo el tiempo, queremos afanarnos todo el tiempo, queremos comernos la vida y terminamos olvidándonos de Dios todo el tiempo. Pero aclara que no se trata de mi descanso, mientras hago trabajar a todos los demás. Versículo 10. No, dice, descansamos todos, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu criado, tu extranjero, tus máquinas, porque detrás de tus máquinas hay un operario. Todos los que están en mi casa. Es mi deber asegurarme que descansen y que tienen un tiempo para meditar en Dios y sus caminos. La razón, versículo 11. Dios descansó y meditó en sus obras. Vio Dios lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera, dice Génesis. Tú debes meditar sobre tu trabajo, sobre las acciones de tu semana. ¿Fueron buenas? ¿Fueron de bendición? ¿Dejaron cosas buenas a los demás? Tú debes bendecir ese día, reposar y separarlo para pensar en el fruto de lo que haces. Ahora, muy interesante que de los 10 mandamientos, este es el único que no se repite en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento algo grande pasó. Resulta que tanto la resurrección de Jesús como las apariciones de Jesús fueron el primer día de la semana. El día de Pentecostés también fue el primer día de la semana. Y desde entonces los creyentes cambiaron el día de adoración al primer día de la semana. ¿Cómo es que judíos habían de cambiar su día de adoración del día sábado al primer día de la semana? Es inexplicable a menos que tomemos en cuenta estos factores que acabo de mencionar. El día de Pentecostés, la resurrección, el día de Pentecostés y las apariciones de Jesús, todas en el primer día de la semana. Bien, entonces, aquí está un tiempo santificado. Versículos 8 al 11, Dios asegura que tú y yo tomemos este tiempo para Dios y para el prójimo. Ahora, en segundo lugar, obedecemos a Dios para poder amar al prójimo. Versículos 12 al 17. Nuestra entrega a Dios empieza amando a nuestros padres. O sea, amar empieza en el ámbito más cercano. Es el amor y la honra a los padres, versículo 12. Honrar es causar que se hable bien de ellos.
agregar con mi conducta peso y honor a la buena reputación de mis padres. Mostrar que con mi conducta mis padres me enseñaron a amar a Dios y a no ser indiferente a Él. Eso es honrar a Dios. Nos dice que eh, portarse bien en la vida es manifestar la fe en Él y es honrar al Padre y a la Madre. Y Él promete que al dar ese paso de fe, Él honrará nuestra vida dándole más años a nuestra vida. Pero si nuestra entrega a Dios es total, amamos y respetamos al prójimo también, versículo 13. No matarás significa que quien reconoce a Dios puede y quiere respetar la vida ajena. Dios ama la paz y la vida. Dios castiga a los violentos, a los pendencieros. El que a hierro mata, a hierro muere, dice el dicho. Pero quien se entrega a Dios ve en cada ser humano la imagen de Dios y ama y respeta al hombre y a la mujer. Dios dice no a la cultura de la muerte. Además, si nuestra entrega a Dios es total, respetamos los límites del matrimonio. Versículo 14. No adulterarás. También quien reconoce la grandeza de Dios respeta al sexo opuesto. Respetar a la mujer ajena y proteger su propia relación es lo que está en juego acá. Es curioso que el énfasis en el texto sea reconocer los límites que guarda mi propio matrimonio. El adulterio lo comete quien transgrede los límites de su propia relación. Además, nuestra entrega a Dios nos demanda respetar la propiedad ajena, versículo 15. Dice a quien reconoce la grandeza de Dios, versículo 15, no robarás. Dios nos pide respetar la propiedad ajena. Vivimos en una cultura que cree que las cosas surgen de las piedras o crecen en los árboles. Cuando la gente encuentra un billete o encuentra una billetera, no piensa en que eso tiene un dueño, al que le costó esfuerzo, sacrificio y dinero obtenerlo. El que haya algo y no se esfuerza por averiguar quién es el verdadero propietario de aquello, está robando, lo sepa o no, porque aquello tiene dueño. Dios prohíbe robar y el que roba no conoce ni ama a Dios. Si nuestra entrega a Dios es total, respetamos la verdad en la justicia. Versículo 16. Según el versículo 16, el que reconoce el celo de Dios por la verdad no dice mentiras contra su prójimo, cuida su lengua. La justicia aún hoy depende de decir lo que sabemos, decirlo cuando es oportuno y callar cuando no nos consta. Los tribunales son el lugar en donde se habla la verdad. No se fabrican pruebas, ni se inventan cosas porque eso ofende a Dios, destruye al prójimo, destruye la sociedad, destruye el país. Hablar de más contra otros ofende a Dios. Debes hablar solo cuando la verdad se necesita para corregir un error o para hacer justicia. Entonces tienes la obligación de hablar, de decir la verdad, y entonces callar es pecado. Versículo 17 dice que reconocer la grandeza de Dios controla los vicios del corazón. El codiciar es un vicio, un pecado interno, un descontrol de la mente por tener lo que no es tuyo. Y aquí se prohíbe codiciar propiedades, relaciones ajenas, porque el que piensa mal pasa luego a hacer el mal. El que codicia termina violando los otros 9 mandamientos porque le ha dado rienda suelta a su codicia. Bien, ¿qué hemos visto aquí? Que Dios quiere que obedezcamos para poder amar. Amar a Dios y amar al prójimo. Solo amas cuando tu corazón está repleto de lealtad y obediencia a Dios, cuando sus principios y sus leyes gobiernan tu vida. El fruto es que amas y respetas al ser humano que Dios creó. Los derechos de cada persona se construyen amando a Dios. Además, ese respeto construye la nación. La vida, la propiedad y la libertad de cada uno es algo que Dios protege aquí en los 10 mandamientos. En su ley, Dios nos da el fundamento para vivir respetuosa y amorosamente como personas. No hay plena justicia en donde no se protege y se respeta al prójimo y lo del prójimo. El que no entiende eso
no puede decir con confianza que conoce a Dios. Esta es la esencia de cómo Dios quiere que nos gobernemos como iglesia, como sociedad, como país, como civilización. Nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, si no ama a su prójimo a quien ve. En los 10 mandamientos, ganar el 10 requiere buscar la excelencia. Esa es la enseñanza, no solo de los 10 mandamientos, sino también del Nuevo Testamento. Tú encierras los 10 mandamientos en uno solo: amar a Dios y amar al prójimo. Dios quiere que le ames, que le des tu corazón, que le des tu lealtad completa. Pero esto se pone a prueba día con día, frente a los ídolos del mundo, frente a los prójimos difíciles. ¿Realmente amas a Dios? ¿Realmente cumples sus mandamientos? Oremos. Dios, te damos gracias por recordarnos estos principios esenciales que demandan nuestra obediencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.